En un rincón verde y sereno del campo, vivía una ancianita a la que todos llamaban con cariño Doña Amparito. Era una mujer pequeña de estatura, pero con un corazón inmenso. Su rostro reflejaba la sabiduría de los años, con arrugas finas que parecían haberse marcado a punta de sonrisas, mientras que sus ojos, siempre llenos de ternura, brillaban como dos espejos que reflejaban la bondad del mundo. Doña Amparito llevaba toda su vida en ese mismo campo. Había visto las estaciones pasar, cada una con su propia historia, desde las flores que se asomaban tímidamente en primavera hasta las nevadas ligeras del invierno. Y aunque algunos decían que vivir tan lejos del pueblo debía de ser muy solitario, ella nunca se sentía sola. Siempre estaba rodeada de sus queridas compañeras, una mula robusta y anciana que, a pesar de su edad, la ayudaba con todos los trabajos del campo, y un conejito alegre y juguetón que le hacía compañía en las tardes, correteando entre sus pies y arrancándole sonrisas. La mula, a la que Doña Amparito llamaba Margarita, era más que una simple ayuda, era una amiga fiel que había estado a su lado durante muchos años. Margarita tenía un pelaje marrón suave y unos ojos grandes que parecían entender cada palabra y cada susurro que le dedicaba su dueña. Juntas, araban la tierra, recogían heno, y se cuidaban mutuamente como dos amigas inseparables. Cada vez que Doña Amparito sentía alguna dolencia, Margarita parecía notarlo, y suavizaba su andar, dándole apoyo con una paciencia admirable. El conejito, a quien Doña Amparito había bautizado como Saltarín, era el contraste perfecto con la calma de Margarita. Con su pelaje blanco como la nieve y su energía desbordante, Saltarín llenaba de vida la casa y los alrededores. No había día en que no se le viera brincar de aquí para allá, siguiéndola en sus tareas o simplemente buscando un mimo o una zanahoria de recompensa. Amparito adoraba a Saltarín, quien, con su ternura y curiosidad, le recordaba la frescura y la inocencia de la vida. Para muchos, el campo de Doña Amparito era solo un pedazo de tierra. Pero para ella, era un hogar lleno de historias y recuerdos. Cada rincón tenía un significado especial, el árbol donde se sentaba a descansar al mediodía, el pequeño huerto que cuidaba con esmero, y la cerca de madera que ella misma había pintado. Aunque ya el tiempo le había quitado el brillo a la pintura. Su hogar era modesto, con una cocina pequeña y un cuarto que apenas tenía lo necesario. Sin embargo, a ella no le faltaba nada. Vivía feliz con lo que tenía, y siempre encontraba una razón para agradecer cada nuevo día. Una tarde, mientras el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, Doña Amparito estaba recolectando algunas hortalizas en su huerto, con Margarita observándola de cerca y Saltarín correteando entre las zanahorias. El día transcurría en calma, como cualquier otro, cuando de repente escuchó un ruido a lo lejos. Levantó la vista y vio una figura tambaleante acercándose por el camino. Era un hombre adulto cubierto de polvo y con el rostro lleno de cansancio, como si hubiese caminado kilómetros sin descanso. Doña Amparito, movida por su instinto de ayudar, dejó sus herramientas y fue hacia el hombre. Al llegar a él, notó que estaba completamente perdido y desorientado. Con voz suave y amable, le preguntó: ¿Está usted bien, joven? Parece que ha tenido una larga caminata. El hombre, apenas pudiendo hablar, le explicó que había perdido el camino al pueblo y que llevaba horas deambulando sin encontrar a nadie que lo ayudara. Amparito, sin dudar un momento, lo invitó a sentarse bajo la sombra del árbol y le ofreció un poco de agua fresca. No se preocupe, hijo, le dijo con una sonrisa apacible. Aquí está seguro. Lo invito a que pase a mi casa y tome algo de comer. Nadie debería andar por el campo con hambre. El hombre miró a Doña Amparito con ojos agradecidos. No esperaba encontrar tanta bondad en una desconocida, especialmente en un lugar tan aislado. Aceptó la invitación y, con pasos lentos, la siguió hasta su hogar. Doña Amparito le preparó un plato de sopa caliente,
mientras Margarita lo miraba con curiosidad desde la puerta y Saltarín revoloteaba a su alrededor, como si intuyera que aquel extraño necesitaba consuelo. «Por favor, coma tranquilo», le dijo Amparito mientras le extendía el plato. «Aquí tiene para llenar su estómago y reponer sus fuerzas». El hombre comió en silencio, y poco a poco su semblante fue cambiando. Se sentía revivido y agradecido. Doña Amparito, mientras tanto, le contaba anécdotas de su vida en el campo y le hacía preguntas sobre su viaje. No necesitaba saber más sobre él, para ella, ayudar a alguien en necesidad era suficiente. Al caer la noche, la anciana le ofreció una cama para que descansara. Aunque el joven estaba apenado por quedarse, ella le aseguró que era un honor poder brindarle hospitalidad. «No se preocupe, hijo mío. Aquí siempre hay un rincón para quienes lo necesitan», le dijo, mientras le acomodaba una cobija. El hombre, agradecido, se recostó en la cama. Nunca imaginó que en medio de su viaje encontraría a alguien como Doña Amparito, una mujer de tan gran corazón, que lo recibía sin pedir nada a cambio. Al amanecer, el hombre se despidió de Doña Amparito, agradeciéndole profundamente por su generosidad. Antes de irse, le prometió que algún día regresaría a verla. Ella, con una sonrisa cálida, le deseó un buen viaje, sin imaginar que aquel hombre guardaba un secreto. Pasaron algunos días, y Doña Amparito continuó con su vida en el campo. La ancianita seguía cuidando de sus animales y de su hogar, sin esperar nada a cambio por la ayuda que había brindado. Pero un día, mientras Margarita pastaba cerca de la casa y Saltarín jugaba entre las flores, un sonido de cascos y voces rompió la calma del lugar. Doña Amparito salió a ver de qué se trataba y se encontró con una comitiva de caballos y carruajes que avanzaba en dirección a su hogar. La anciana observó con sorpresa cómo el carruaje más grande se detenía frente a su puerta, y de él descendía nada menos que el mismo hombre al que había ayudado días antes. Pero esta vez, vestía ropajes reales y una corona que brillaba bajo el sol. Doña Amparito quedó sin palabras. «Doña Amparito, he regresado para honrar su bondad y generosidad», dijo el hombre con una voz firme, pero cálida. «No soy un simple viajero, soy el rey de estas tierras, y vine al campo para poner a prueba la generosidad de las personas. Usted, sin saber quién era yo, me ayudó sin esperar nada a cambio. Y eso, querida señora, es algo que jamás olvidaré». Doña Amparito, conmocionada y humilde, apenas pudo articular una respuesta. No podía creer que aquel hombre fuese un rey, ni que su humilde acto de bondad hubiera tenido tanto significado. «Mi buen rey, yo solo hice lo que cualquier persona haría», dijo con modestia. «Usted necesitaba ayuda, y me sentí honrada de poder brindársela». El rey sonrió y extendió su mano hacia ella, invitándola a acercarse. «Doña Amparito, me encantaría que viniese a vivir conmigo en el palacio. Podrá disfrutar de todas las comodidades que su noble corazón merece. Le aseguro que estará rodeada de amigos y nunca le faltará nada». Doña Amparito lo miró con ternura y agradecimiento, pero, después de unos segundos de reflexión, negó con la cabeza. «Mi buen rey, le agradezco de corazón su ofrecimiento, pero este es mi hogar. Aquí he pasado toda mi vida, entre mis animales y la tierra que me vio crecer. No necesito lujos ni riquezas, tengo todo lo que necesito aquí mismo, en mi campo». El rey, admirando la sencillez y la firmeza de aquella anciana, comprendió que su verdadera riqueza estaba en su vida sencilla y en el amor que había sembrado a su alrededor. Sin embargo, deseaba recompensarla de alguna manera, así que decidió hacerle un regalo especial, enviarle animales y bienes que la ayudaran en su vida diaria, asegurándole que nunca más tendría que preocuparse por nada. Unos días después de la visita del rey, Doña Amparito volvió a su rutina diaria. Aunque aún no podía creer el encuentro con el monarca,
continuaba llevando su vida con la misma sencillez y gratitud que siempre la había caracterizado. Sin embargo, una mañana, fue sorprendida por el sonido de una caravana que se acercaba a su hogar. Al asomarse, vio a varios hombres descargando una serie de bienes y animales. Uno de los enviados del rey se acercó y le dijo con una sonrisa respetuosa: «Doña Amparito, en nombre de su majestad, hemos traído estos regalos para usted. El rey desea que siempre tenga todo lo necesario para su vida en el campo y le envía sus mejores deseos». Amparito, asombrada, observó los regalos. Había sacos de semillas, hortalizas frescas, herramientas nuevas para el trabajo en el campo y un conjunto de mantas suaves y ropajes. Pero lo que más llamó su atención fue la llegada de nuevos animales. Además de algunas gallinas y patos, la caravana incluía a un burro robusto y de porte elegante, al que le habían puesto el nombre de Jacobo. Jacobo era diferente a cualquier burro que doña Amparito hubiese visto antes. Su pelaje era gris oscuro, liso y brillante, y sus orejas se erguían con una cierta altivez. Parecía tener una actitud seria, casi aristocrática, y observaba todo a su alrededor con una expresión que podía interpretarse como indiferencia. Doña Amparito, sin embargo, se acercó a él con ternura, tocando suavemente su cabeza mientras le hablaba en un tono cariñoso. «Bienvenido, Jacobo. Espero que te sientas en casa aquí. Tenemos mucho espacio y buenos amigos para compartir». Jacobo relinchó suavemente, sin mucho entusiasmo, y se quedó observando a los otros animales. Aunque doña Amparito esperaba que Jacobo se integrara con facilidad, pronto notó que el nuevo burro no parecía interesado en hacer amigos. A diferencia de los otros animales, que siempre se mostraban alegres y dispuestos a ayudar, Jacobo era un burro peculiar. Desde el primer día, mostró una actitud distante y altiva. No se mezclaba con Margarita, Saltarín, ni con los demás animales. Parecía considerarse superior, y evitaba a los otros incluso cuando doña Amparito lo llamaba para que se uniera a las actividades de la granja. Jacobo pasaba la mayor parte del tiempo en el rincón más alejado del campo, observando a los otros animales con cierta indiferencia, como si sus tareas diarias le parecieran triviales. Para él, Margarita, con toda su experiencia, y Saltarín, con su alegría, no eran más que animales que no comprendían lo que era ser un burro digno. Jacobo, quien venía de un establo donde había sido tratado con gran cuidado y casi como un animal de lujo, sentía que trabajar en el campo y convivir con animales de granja era poco adecuado para alguien de su estatus. Doña Amparito, con su paciencia y comprensión, intentaba hablar con Jacobo todos los días, pero él se mantenía distante. Margarita trató de acercarse a él en más de una ocasión, pero Jacobo apenas le dedicaba una mirada. Incluso Saltarín, con su entusiasmo incansable, intentaba jugar con él, pero Jacobo le respondía con gruñidos, mostrando su desagrado. Sin embargo, a pesar de su indiferencia, había algo en el campo que Jacobo no podía ignorar: la bondad y la dedicación con la que doña Amparito cuidaba de todos. Un día, doña Amparito decidió pedir ayuda a Jacobo para una tarea importante. Necesitaba transportar un montón de leña desde el otro extremo del campo, y aunque Margarita solía ayudarla con esas tareas, pensó que esta sería una buena oportunidad para que Jacobo se sintiera útil y colaborara con los demás. Con su tono amable, se acercó a él y le dijo: «Jacobo, querido, ¿te gustaría ayudarme hoy? Necesito un animal fuerte como tú para llevar la leña hasta el cobertizo». Jacobo la miró con desdén, como si le hubiera pedido algo fuera de lugar. Con su porte orgulloso, giró la cabeza y, para sorpresa de doña Amparito, se negó a moverse. Doña Amparito intentó insistir, pero Jacobo se mostró terco, inmóvil y totalmente desinteresado. Al ver la situación, Margarita se acercó y comenzó a cargar la leña, incluso a pesar de su edad avanzada. Doña Amparito agradeció a Margarita,
pero no podía evitar sentirse decepcionada por Jacobo. Decidió que era mejor dejarlo y no obligarlo a hacer algo que no quería. Sin embargo, Jacobo, al ver la determinación de Margarita, comenzó a sentirse incómodo. No le gustaba la idea de ser menospreciado por un animal mayor, así que, en un acto impulsivo, intentó sabotear el trabajo de Margarita. Cuando ella se detuvo un momento para tomar aire, Jacobo empujó con fuerza la pila de leña, haciendo que se desmoronara y rodara por el suelo, causando que el trabajo se retrasara aún más. El día se hizo más difícil para doña Amparito y Margarita, quienes tuvieron que recoger la leña y colocarla en su lugar nuevamente. Aunque doña Amparito no le reclamó nada a Jacobo, sus ojos reflejaban tristeza. Jacobo sintió un ligero malestar, pero decidió ignorarlo. Sin embargo, Margarita no pudo evitar dirigirle una mirada reprobatoria. Jacobo, aunque altivo, sintió una punzada de vergüenza que trató de disimular, pero el peso de su desobediencia comenzó a hacer mella en él. Esa noche, mientras todos dormían, Jacobo reflexionó. Aunque había intentado justificar su conducta, una parte de él comenzaba a sentir que algo en su actitud no estaba bien. Pero aún no estaba listo para aceptar su error. Llegó el día de la feria anual del pueblo, un evento muy esperado por todos los habitantes de la región, y doña Amparito decidió que sería bueno llevar a sus animales, incluyendo a Jacobo. La feria era una ocasión especial para todos, llena de juegos, puestos de comida, y un ambiente de alegría que se sentía en cada esquina. Doña Amparito pensó que llevar a Jacobo podría ayudarlo a salir de su actitud solitaria y distante. Margarita y Saltarín, emocionados, no paraban de moverse mientras doña Amparito los preparaba para el viaje. Saltarín, especialmente, brincaba sin parar, ansioso por explorar y conocer a otros animales. Jacobo, por otro lado, se mostraba indiferente y desinteresado, aunque en el fondo, sentía curiosidad por saber de qué se trataba tanto alboroto. Al llegar al pueblo, doña Amparito y sus animales atrajeron miradas de todas partes. Margarita y Saltarín se mostraban entusiasmados, socializando con otros animales y personas. Los niños se acercaban a acariciar a Saltarín, y Margarita, con su calma y paciencia, recibía las atenciones de todos con gracia. Jacobo, en cambio, se mantenía apartado, observando con cierto desprecio a los demás. Sin embargo, algo comenzó a cambiar en Jacobo mientras observaba la feria. Por primera vez, vio la alegría y la camaradería que compartían los otros animales y humanos. Notó cómo Margarita, a pesar de su avanzada edad, era tratada con respeto y cariño por todos. Saltarín, siempre el centro de atención, parecía disfrutar cada instante y su energía contagiaba a todos a su alrededor. A medida que pasaba el día, Jacobo sintió una especie de vacío en su corazón. Al ver cómo todos se ayudaban y compartían, comprendió que su actitud de superioridad y su aislamiento le impedían experimentar la felicidad que los demás encontraban en la compañía y la colaboración. Entonces, un niño pequeño se acercó a él y, sin temor alguno, acarició suavemente su pelaje. Jacobo se sorprendió, no estaba acostumbrado a recibir cariño de esa forma. Al principio, se quedó inmóvil, pero luego, algo en su interior se suavizó. El niño, con una sonrisa inocente, le susurró: «Eres un burro muy bonito, ¿lo sabías?». Esa simple frase comenzó a romper las barreras que Jacobo había construido alrededor de su corazón. Por primera vez, sintió el calor de la amabilidad de alguien que no esperaba nada a cambio. A partir de ese momento, empezó a abrirse a la idea de que, tal vez, no estaba solo en el mundo. Tal vez, había un lugar para él entre los demás animales y personas del campo, si tan solo se permitía formar parte de esa comunidad. Doña Amparito, al notar el cambio en la expresión de Jacobo, le dio una sonrisa de aliento, dándole a entender que ella siempre estaría allí para él, sin importar sus errores o su altivez pasada.
Los días que siguieron a la feria fueron especialmente reveladores para Jacobo. A medida que observaba a Margarita, Saltarín y los otros animales del campo, comenzó a notar algo que antes había pasado por alto: la importancia del trabajo en equipo y el apoyo mutuo. Margarita, con su experiencia y calma, siempre ayudaba a doña Amparito con las tareas más pesadas, mientras que Saltarín, aunque más pequeño, era rápido para prestar ayuda en lo que podía, alegrando a todos con su energía. Doña Amparito trabajaba todos los días desde el amanecer hasta el anochecer, cuidando de cada rincón de la granja. A pesar de su avanzada edad, mantenía una energía incansable, pero Jacobo notaba que comenzaba a mostrar signos de cansancio. Cada vez que se acercaba para ofrecer su ayuda, Margarita y Saltarín estaban allí para asistirla, colaborando con alegría. Una tarde, doña Amparito se encontró con una tarea especialmente ardua: levantar una valla caída en la parte posterior de la granja. Sin dudarlo, Margarita, con su fortaleza, y Saltarín, con su agilidad, acudieron a ayudar. Jacobo los observó desde la distancia, sintiendo una mezcla de curiosidad y un deseo extraño de unirse. Por primera vez, se sintió incómodo con su pasividad. Finalmente, después de una breve pausa, se acercó. Margarita lo miró sorprendida, pero sin decir una palabra, le dejó espacio para que también ayudara. Jacobo usó toda su fuerza para empujar la madera de la valla en su lugar, mientras Margarita y Saltarín colaboraban a su manera. La tarea, que doña Amparito había pensado que sería complicada, se terminó mucho más rápido gracias a la colaboración de todos. Esa tarde, mientras Jacobo reflexionaba bajo el atardecer del día, comenzó a comprender el valor de formar parte de algo más grande que él mismo. La vida de soledad y orgullo que había llevado hasta entonces, aunque cómoda, carecía de sentido. Recordó la mirada de agradecimiento de doña Amparito y cómo, por un instante, había sentido una calidez inusual en su corazón. Jacobo comprendió entonces que, quizás, su lugar no era ser un observador solitario, sino un miembro activo de la comunidad que doña Amparito había creado. La idea de colaborar, de formar equipo, se convertía poco a poco en una posibilidad real en su mente y, en silencio, se prometió a sí mismo que no volvería a quedarse de brazos cruzados cuando los demás necesitaran ayuda. Una tarde, el cielo comenzó a nublarse y el viento se volvió más fuerte. Doña Amparito, al ver las primeras señales de tormenta, comenzó a resguardar a los animales en sus refugios. La lluvia pronto se convirtió en un diluvio, y el viento azotaba con tanta fuerza que algunas ramas cayeron sobre el techo de la granja. Todos los animales estaban seguros en sus cobertizos, pero cuando Jacobo se acercaba al suyo, escuchó un sonido débil en medio de la lluvia. Eran unos pequeños pollitos, hijos de una de las gallinas de la granja, que se habían perdido durante la tormenta y ahora estaban completamente empapados y temblando en el suelo, incapaces de moverse. Jacobo sintió un impulso irrefrenable de ayudarlos. Sin pensarlo dos veces, se acercó a los pollitos, y uno a uno los levantó con cuidado, acomodándolos bajo su cuerpo para protegerlos de la lluvia. La tormenta se intensificaba, pero Jacobo permaneció allí, recostado sobre los pollitos, usando su cuerpo como escudo mientras el viento y la lluvia arremetían sin descanso. Los pequeños pollitos se acurrucaron junto a él, encontrando refugio y calor. A pesar de las ráfagas de viento y el frío, Jacobo no se movió. En ese momento, experimentó una sensación de profunda responsabilidad y conexión con esos pollitos. Eran vulnerables, y él era el único que podía protegerlos en esa situación. Cuando la tormenta finalmente cesó, los demás animales salieron de sus refugios, y doña Amparito se apresuró a ver cómo estaban. Al acercarse a Jacobo, vio la escena conmovedora. El burro estaba empapado y tembloroso, pero se mantenía firme, abrigando a los pequeños pollitos bajo su protección. Al notar su valentía y sacrificio,
doña Amparito y los demás animales lo miraron con un respeto que Jacobo nunca había experimentado. La gallina madre, agradecida, corrió hacia sus pollitos, y Jacobo, sintiendo una mezcla de cansancio y alivio, se apartó lentamente. Aquel día, los otros animales comenzaron a ver a Jacobo de una forma diferente. Ya no era solo el burro altivo y solitario, ahora era un miembro valioso de la comunidad que estaba dispuesto a arriesgarse por los demás. Jacobo, por su parte, se sentía en paz consigo mismo, comprendiendo que el verdadero valor no estaba en la fuerza ni en la apariencia, sino en el amor y el compromiso hacia los demás. Con el paso del tiempo, Jacobo comenzó a sentirse más y más integrado en la vida de la granja. Su relación con doña Amparito y los demás animales había crecido en confianza y afecto, y todos reconocían su compromiso y sinceridad. La vieja mula Margarita, que había sido inicialmente su compañera de trabajo, ahora era también su amiga, y Saltarín, el pequeño conejo, era como un hermano menor, siempre dispuesto a correr a su lado o a darle un empujón de ánimo. Cada día en la granja ofrecía nuevas tareas y desafíos, pero Jacobo ya no sentía la resistencia ni el orgullo que lo habían apartado de los demás en el pasado. La granja de doña Amparito, que al principio había sido un lugar extraño para él, se había convertido en su verdadero hogar, un espacio de paz y comunidad donde podía ser él mismo sin miedo a ser juzgado o incomprendido. Por las mañanas, Jacobo ayudaba a doña Amparito en las labores del campo, desde arar la tierra hasta recoger frutos o cargar sacos pesados. A diferencia de antes, estas tareas ya no le resultaban pesadas, pues las realizaba con gusto y con el apoyo de sus amigos. Durante los descansos, se sentaba junto a Margarita y Saltarín, y compartían historias y risas bajo el sol. Era una vida sencilla, pero llena de alegría y sentido, algo que Jacobo había anhelado sin saberlo. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte y las luces doradas cubrían los campos, doña Amparito se sentó junto a Jacobo en un tronco de madera. Ella acarició su lomo con ternura y le dijo: «Jacobo, me siento muy feliz de que hayas encontrado tu lugar aquí con nosotros. Eres un miembro valioso de esta familia, y todos te queremos como eres». Esas palabras calaron hondo en el corazón de Jacobo. Miró a su alrededor, contemplando cada rincón de la granja que ahora conocía como la palma de su pezuña. Se sintió lleno de una paz y una felicidad que jamás había experimentado en su vida solitaria. Comprendió que su verdadero hogar no estaba en la independencia absoluta ni en la libertad de andar solo, sino en el amor y la conexión que había encontrado aquí, en esta granja, junto a su familia. La historia de Jacobo, el burro solitario que encontró un hogar en la granja de doña Amparito, nos deja una valiosa enseñanza sobre la vida, las relaciones y el autoconocimiento. Al igual que Jacobo, muchas personas se encuentran en momentos de la vida buscando su lugar o sintiéndose diferentes de los demás. A veces, las personas creen que la independencia o la autosuficiencia son lo único que necesitan para alcanzar la felicidad, y se cierran a los demás, construyendo muros para protegerse o evitar decepciones. Sin embargo, esta historia nos recuerda que, aunque la soledad puede parecer cómoda, es en la compañía y en el trabajo en equipo donde realmente encontramos nuestro propósito y sentido de pertenencia. Jacobo tuvo que pasar por experiencias difíciles y reconocer sus propias debilidades antes de comprender que no estaba destinado a estar solo. La transformación de Jacobo nos habla de la importancia de la humildad y la apertura para aprender de los demás, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Margarita, la mula, le enseñó la paciencia. Saltarín, el conejo, le mostró la alegría de los pequeños momentos, y doña Amparito le ofreció el cariño y el hogar que tanto necesitaba. Así como Jacobo encontró su lugar en la granja, cada uno de nosotros tiene un lugar en este mundo, y aunque a veces nos sintamos perdidos o desconectados, las relaciones y la conexión con los demás pueden darnos el sentido de hogar y pertenencia que tanto anhelamos. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia.
Esperamos que las aventuras de Jacobo y los valiosos momentos que compartió con Doña Amparito y sus amigos hayan sido tan significativos para ti como lo fueron para él. Esta historia es un recordatorio de la importancia del autoconocimiento, la amistad y la búsqueda de un verdadero hogar, algo que todos llevamos en el corazón. Si esta historia te tocó de alguna manera, te agradeceríamos muchísimo que nos regales un like y la compartas con alguien que creas que necesita escucharla. Puede que algún amigo o familiar esté buscando su propio hogar y necesite recordar que no está solo en el camino. Además, no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias como esta, donde exploramos el valor de los sentimientos, las experiencias y las conexiones humanas. Gracias por ser parte de esta comunidad y por valorar estas historias llenas de enseñanzas y reflexión. Que tengas un día lleno de paz y amor, y que encuentres siempre un lugar donde sientas que perteneces. Saludos y bendiciones para ti y tus seres queridos.